Qué gusto, amigo todoterreno, nuevamente poder reunirnos en esta cita de crecimiento semanal. Don Eduardo, ¿cómo estás? Qué Hola, gustazo Carlitos. de verte, hombre. Hola, amigos todoterreno. Pues ahí, contentos que ya regresamos. Han sido unos días donde hemos estado preparando todo esto. Carlitos tiene ahí para contarnos qué ha pasado. Bueno, hemos tenido varios contratiempos de todas índoles, un poco de tema de enfermedad, un poco de temas de situaciones de negocios, de cargas laborales, pero el Señor ha sido bueno y ha sido fiel y hoy estamos acudiendo a esta cita. Queremos contarte, amigo todoterreno, que en esta temporada, la continuación de nuestra temporada, vamos a tener entrevistas, vamos a tocar temas familiares, temas matrimoniales, temas empresariales. Yo creo que viene una buena mezcla de temas, Eduardo. Sí, yo digo que sí. La verdad es que queremos seguirlos invitando a que se suscriban, a que compartan, a que si tienen algún podcast que no han visto, se pongan al día. Sabemos que hemos hablado de temas donde a todos nos ha pegado duro, como lo hemos dicho siempre, nosotros somos los primeros que aprendemos en todo esto, ¿verdad? Y dennos like ahí, dennos suscribirse en el botoncito y compartan con sus amigos. Bueno, pues arrancamos, amigo todoterreno, episodio 13, temporada 5, Eduardo. Tuvimos que hacer un intertestamentario una ahí. pausa. Pero bueno, poco a poco le vamos a ir contando realmente qué fue la ausencia que tuvimos, pero fue para bien. Yo creo que fue para bien y lo mejor es que estamos acá. El tema de hoy, muy especial, vamos a platicar sobre un tema que más que un tema es una práctica tóxica, que si no el 100, el 99% de los que estamos acá lo estamos haciendo. Sí, la verdad que sí. Creo fielmente, Eduardo, que pues el matrimonio es una bendición para todos los que estamos casados. Pues el Señor nos ha regalado ya 28 años. ¿Tú? Nosotros tenemos 26 ya. 26 años, que han sido pues 20 y pico de años de felicidad ininterrumpida. Pero podemos entender que en el matrimonio hay días, yo le iba a poner días más difíciles que otros, pero el Señor me exhortó a días menos felices que otros, porque todos son felices, pero unos un poquito menos felices. Y obviamente es porque recordemos que al los casarnos... días enojados, los días. Hay días enojados. Al casarnos, obviamente nos casamos enamorados, pero pensamos que el enamoramiento nos puede durar para toda la vida. Y se oye bonito en las canciones, pero tenemos que entender que el enamoramiento puede durar entre 1 o 2 años. Cuando yo explico esto, la gente se pone así como un poquito alterada, los nuevos matrimonios. Pero se les explica que posteriormente a la etapa del enamoramiento viene la etapa del amor incondicional. Va cambiando todo. Que esa del amor incondicional es donde ya le ponemos 4x4 a la camioneta, porque ya con 2 rueditas ya no se avanza. Entonces, creo que de la mano del Señor podemos llegar a tener N años felices, porque ¿sabes qué pasa, Eduardo, también? De que muchos les preguntan cuántos años tienes de casado y puedes tener un gran número, pero una cosa es tener un matrimonio feliz a convivir, porque convivir pues llegar a 50 y no ser felices. Pero como les insistimos, hoy vamos a hablar de una práctica súper tóxica. ¿Cuál es, Eduardo? La ley del hielo. La ley del hielo. Fíjate que cuando empezamos a estudiar ese tema, yo pensaba que ese rollo de la ley del hielo era solo como un decir o como un dicho. Pero conforme vamos a ir avanzando en la plática de hoy, vamos a ir viendo hasta que tiene un espacio en la psicología. Tiene un montón de implicaciones. Y sobre todo en la palabra. ¿Qué nos dice la palabra, Eduardo? En Jeremías 6:10 dice, y yo, Jeremías, pregunto, ¿con quién voy a poder hablar? ¿Quién va a hacerme caso? Se tapan los oídos porque no quieren escuchar. Se burlan de la palabra de Dios porque no la quieren obedecer. Cuando nosotros en el matrimonio a veces estamos enojados y a veces decimos, bueno, le voy a dejar de hablar o no le voy a contestar en un momento porque ya me cansé de estar peleando, ya no quiero oír nada, no quiero saber nada. Creo que es un momento que no nos damos cuenta de todo lo que tiene que ver y de qué forma podemos hasta llegar a lastimar a la otra persona, ¿verdad? Aparte de que si nosotros cuando nos casamos juramos amor para toda la vida, juramos estar en la salud, en la enfermedad, en los problemas, en el llanto, en todo lo demás, creo que poder superar un enojo debería ser una de las cosas
que deberían de ser más sencillos para nosotros y no dejarlo crecer, ¿verdad? Porque si no, todo esto se va volviendo una situación muy incómoda para cada uno de los dos, ¿verdad? Y a veces no solo tiene que ver esto en el matrimonio, sino yo no sé cuántos han practicado esto con los hijos. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, mi mamá cuando se enojaba con nosotros no nos hablaba, ¿verdad? Y así pasaba. Y a veces lo he hecho yo con alguno de mis hijos que me enojo y ahorita ni me estén hablando, no me digan nada porque no digamos uno con su esposa. A veces llega allá y mira, ¿y qué te pasó? Y uno, ahorita no tengo nada, no tengo nada. Puro candadito así cerrado, ¿eh? No, estoy bien. ¿Estás enojado? No, estoy contento. No, pero además enojar. Si me seguís preguntando, me vas a enojar. Entonces, creo yo que sí forma parte de... O sea, el que levante la mano el que diga que no ha hecho la ley del hielo, creo que no vamos a encontrar, ¿verdad? Ya Kenneth está haciendo ojos como, yo no lo he hecho, dice... Pues que te cases. Y fíjate, ahora que tenía un amigo que tenía un dicho especial, ¿verdad? Y decía, ¿y cómo estás con tu esposa? Medio nos hablamos, me decía. Y yo le decía, ¿y por qué se hablan poco? No, yo le hablo y ya no me contesta. Entonces, un saludo a Luis Castellanos, que seguramente nos va a ver por ahí, pero tenía ese su dicho que medio le hablaba. Ya lo estás quemando vos. Medio le hablaba. Bueno, en el ámbito de la psicología, la ley del hielo es como una forma de abuso psicológico o maltrato por medio del silencio. Es un comportamiento que presentan algunas personas en sus relaciones emocionales y que consiste en ignorar a las personas, ya sea sus demandas o preguntas, manteniéndonos en silencio. ¿Qué pasa con esto? Que para todos nosotros es bueno el silencio. O sea, hay momentos en que uno en silencio logra entender las cosas o cuando te quedas callado logras escuchar esa voz de Dios. Está en la misma palabra, dice que nosotros nos detengamos, ¿verdad? Y escuchemos. Pero a veces ese silencio nosotros lo usamos de una mala forma, para hacer daño, para castigar o para otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a que esto de la ley del hielo no es solo de, no le va a hablar. O sea, tiene un montón de implicaciones, ya sea con la otra persona o con nosotros. La acción de no dirigirle la palabra a alguien tiene implicaciones serias y profundas y lamentables. Y esto tiene que ver con el lenguaje que nosotros practicamos con nuestra familia. O sea, yo había visto de que nosotros cuando practicamos esto con nuestros hijos, si pasan unos días vamos a ver que el grande lo está practicando con el chiquito. Y cuando crecen nuestros hijos y se vuelven adolescentes, viene de regreso para nosotros. Entonces creo yo que es bueno empezar a hablar de esto con la familia, ¿verdad? Para poder mejorar en todo. Yo sé que yo he cometido esto en mi familia y le pido perdón a doña Yadi, pero también sé de que en nosotros está el mejorar cada día. En nosotros está, así como hemos podido ver que nos frustra, que nos ataca, que nos golpea, hemos podido aprender cómo poder luchar contra todo esto, ¿verdad? Y fíjate que cuando estábamos estudiando, me recordé una alabanza que dice, odio quiero más que indiferencia, ¿verdad? Y te recuerdas de esa canción de antaño, ¿verdad? Donde decía, odio quiero más que indiferencia porque nadie odia sin haber antes querido, decía el salmista, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que todos tenemos un tanque emocional, Eduardo y amigo todoterreno. Unos necesitamos más acciones para llenarlo y dependiendo de nuestro carácter y temperamento, otros menos. Pero ese tanque emocional, si nos centramos en el matrimonio, en la familia, que aunque esto tiene un espectro más grande, el tema de la ley del hielo, pero encontré una palabra clave, ahorita a continuación te la digo, y es de que la ley del hielo, como tú decías, ese silencio aplicado de mala manera. Uh-huh. Porque te recuerdas que vimos temas como el estrés, temas como el miedo, que con cierta dosificación nos puede ayudar. Por ejemplo, nosotros vamos tal vez en el tráfico estresados y vemos a un motorista y eso nos hace reaccionar, nos salvó de tener un accidente, pero dosificado. Ahora, cuando ese silencio yo creo que lleva ya la mala intención, que eso cada uno de nosotros lo tiene que decir, Eduardo, y amigo todoterreno. Tú no te puedes dar rollo de decir, no, es que yo preferí guardar silencio para ya no seguir discutiendo. Y qué bueno, nosotros en el curso de matrimonios aplicamos una palabra de tiempo fuera,
donde más adelante les voy a contar una experiencia con eso de tiempo fuera, pero entender de que la ley de hielo dañina aplica cuando afectamos a la gente de nuestro vínculo cercano. Sí. La gente que está. Para los que no saben, que nunca han aplicado la ley de hielo, les voy a leer un poco con respecto a qué es esto. Una de estas es ese poder ignorar las necesidades de la otra persona. En este caso, pues Eduardo es mi compañero de batalla de todo terreno, es mi amigo, es mi hermano. En el caso tengo a mi esposa, Karen, tengo a Diego. Pero cuando aplicamos ese silencio emocional podemos dejar heridas en el alma. Y uno dice, ¿cómo voy a lastimar si estoy en silencio? Porque recuérdate, Eduardo, que es un silencio desafiante, ¿verdad? Y esta actitud de diferencia, como hablábamos, ¿verdad? En el tema de aplicarlo a nuestra esposa, tóxico. Aplicarlo a nuestros padres, Eduardo. Ahí yo creo que logré hacer una separación mental. A tu esposa, tóxico, porque tú mismo te estás envenenando con eso porque viene de regreso. A tus hijos, malísimo, porque tú lo decías, estamos formando un patrón de vida siempre malo, de silencio, que ellos nos van a devolver ese silencio. Y en el caso de nuestros padres, recuérdense, amigo todoterreno y Eduardo, que el principio es honra a tu padre y a tu madre, como primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque muchas veces yo no entiendo cómo gente me dice, es que estoy peleando con mi papá, estoy peleando con mi mamá. Y yo le digo, o sea, tené vergüenza, o sea, ¿cómo vas a pelear con tus papás? Primero, si tienen la edad de nosotros, esperamos que el Señor nos lo deje por muchos años. Pero fíjate que estaba hablando con una persona, una compradora de una cadena grande que está en Colombia, y platicamos de varias cosas, y yo solo le toqué el tema de la mamá, y le dije, tenemos que apreciarlos porque pues no sabemos cuánto tiempo, y se puso a llorar. Y yo la llamé por un tema comercial y terminé, no, mire, disculpe, y esto y el otro. Entonces, ¿de qué nos sirve? Voy a orar por usted. Casi. ¿Y de qué nos sirve entonces que nosotros hablamos que a nuestros papás le debo la vida a mi madre, le debo todo a mi mamá, pero ni siquiera podemos ser más benevolentes y más empáticos? Pero bueno, avanzando. En ese momento que menospreciamos a las otras personas, obviamente sus sentimientos, ¿verdad? Y después de esto, nosotros los hacemos sentir culpables, ¿verdad? Este tema del que hablábamos del tiempo fuera, que te decía, quiero abrir mi corazón hoy nuevamente. Bueno. ¿Verdad? No pedí permiso, pero no voy a decir nada malo de mi matrimonio. Pero fíjate que a nosotros nos pasaba con Karen. Karen es un temperamento melancólica. Melancólica, ahora dice flemática, pero yo creo que es melancólica, colérica, enojada. Creo yo, la tengo clasificada ahí. Pero yo como buen sanguíneo... No te van a llegar a entrar a tu casa después del podcast. Como buen sanguíneo flemático, teníamos algún problema. Yo decía, hay que arreglar las situaciones. Y yo, pero mira pues, ¿pero por qué? No me hables, ¿pero por qué? Entonces las cosas se ponían peor. Hasta hace algunos años aprendí que no sé qué. Entonces digo, mejor ahorita ya no voy a hablar nada. Y aunque yo quiera seguir, porque como el sanguíneo quiere hablar, yo decía, no, me voy a esperar. Se calmaban las cosas y después... como que no había pasado nada. Entonces, la idea, amigo todoterreno, es compartirte lo que en realidad vivimos, como vos decías, ¿verdad? O sea, que el que no ha aplicado la ley del hielo, o no le ha aplicado la ley del hielo, o no ha caído, o nos está mintiendo. Pero ahora, lo más importante de todo esto que te hemos dado son ejemplos. Pero en la palabra, en la Biblia, recordemos que la Biblia nos enseña que hay que hablar. ¿Por qué? Porque el hablar da vida. Y tenemos unos ejemplos muy lindos, Eduardo. No sé si me ayudas con la cita. Sí, por ejemplo, en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En Génesis 2, del 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirá. Y por último, Génesis 2, de 19 al 20, que dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Yo creo que la palabra clave, Eduardo, en esto es, dijo Dios. Y dijo Dios sea la luz. Y dijo Dios que esto se ordene. Ese decir, o sea que entendemos que la palabra del Señor, lógicamente, nos da vida. En Génesis 3, del 14 al 24, la palabra no... ¿tú lo tienes?
No, ese no lo pusimos porque es algo largo. Entonces, lo que dice ahí es cuando Dios castiga a Adán y a Eva, entonces le dice que la serpiente se va a arrastrar, le dice que Eva va a tener hijos con dolores y que el hombre va a trabajar todo el tiempo. ¿Por qué pusimos? Porque también, o sea, no solo Dios habló para dar vida, sino que en ese momento también habló para darles el castigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros en determinados momentos, sean buenos o malos, tenemos que hablar. Si nosotros no hablamos, es como dar paso a que las cosas se puedan salir de control, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros aplicamos esto de la ley del hielo, ¿verdad? De que no pasan las cosas como deberían de pasar, sino nosotros hacemos que haya un daño en la otra persona. ¿Por qué? Porque se enojó conmigo y eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo y a la larga se vuelve hasta como un abuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nosotros siempre creemos que el gritar, el maltratar y el tratar mal a la gente es un abuso, pero el dejarles de hablar, el ignorarlos, el ser indiferente con ellos también es un abuso. Y fíjate que con esto de que dan vida, encontré en Romanos 10:9, que no lo habíamos puesto, pero se me lo regaló, que nos da vida eterna. ¿Qué dice Romanos 10:9, Eduardo? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, qué importante es la palabra, sí. No solamente en el tema del silencio. Ahora bien, podemos entender, como lo hemos dicho varias veces, el silencio puede ser bueno de alguna forma, pero puede hacernos un gran daño. En el tema de la ley del hielo, ese mantener a la gente en aislamiento, Eduardo, yo le puse aquí una tú, una yo, pero voy a empezar yo con el aislamiento. Fíjate que estuve leyendo y según la regulación de cárceles, una cosa así, cuando hay un preso y se porta mal, lo aíslan. Y técnicamente, o sea, de la vía legal no puede ser más de 22 horas. De aislamiento. No sé, en la realidad puede ser que sea totalmente diferente, pero ¿por qué? Porque hasta en esas áreas, en esos lugares, el estar aislado hace mucho daño. Una cosa es que tú estés contigo, hablar contigo mismo, hablar con Dios, pero el tema del aislamiento lleva una parte de rechazo y muchas veces dentro de nuestros propios hogares hacemos aislamientos. ¿Qué pasa? No sé si ha pasado en el hogar de ustedes, pero muchas veces, por ejemplo, se pelea papá y mamá, pero papá tiene mejor entrada con los hijos. Entonces, ¿qué hace? Viene papá y hacen equipo con los hijos y aíslan a mamá. O viceversa, ¿verdad? Mamá tiene mejor comunicación con los hijos y aíslan a papá. Y ese aislamiento literalmente, ese no es un cerrar una puerta. A mi criterio es abrir una puerta al enemigo. Sí. Y yo te digo, amigo todoterreno, si tú has creado bandos dentro de tu familia, pídele perdón al Señor, si ha sido tu señora o ha sido tú, reconocerlo como pecado, porque hablábamos contigo siempre. Si sabiendo hacer el bien no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Segundo, Eduardo. El segundo es el dolor emocional. Realmente nosotros, cuando aplicamos esto de la ley de la, lo vemos desde nuestro lado, ¿verdad? O sea, me hizo daño, me atacó, entonces ahora yo voy a hacer de mi parte y la voy a ignorar. Voy a ser indiferente con esta persona. Lo que no sabemos es el daño que le estamos creando. A veces, cuando es con nuestros hijos, imagínense el daño que podemos crear en uno de nuestros hijos en que nosotros los ignoremos, ¿verdad? Tal vez ellos quieren un poco de atención de nosotros, como dice el libro del lenguaje de amor, ¿verdad? Hay unos que quieren el toque, otros quieren que uno les hable palabras bonitas. Y como decía Carlos, con todo eso se van llenando los tanques. Y si nosotros atacamos a nuestros hijos con la indiferencia de esto, vamos a empezar a crear en ellos ese como mecanismo donde ellos empiecen a ver que esa es la forma de defensa de ellos, ¿verdad? Así como nosotros nos defendemos así, ellos también van a empezar a defenderse así y vamos a empezar a hacer un ciclo de dolor emocional en nuestra familia que va a ir creciendo y creciendo y creciendo a tal grado de que yo he conocido familias y que tienen los hijos con las mamás tal vez unos 10 años de no hablar. Imagínate eso, Eduardo. Y fíjate que con esto de los hijos, hablamos que muchas veces el silencio se usa como un castigo. Sí. Y en realidad lo que estamos haciendo es una gran herida. Y mira,
Los que tienen mi temperamento saben que muchas veces nos cuesta hablar directos con los hijos, con todos, con la familia, con los empleados, con todos nos cuesta hablar directo. Es algo que yo tengo que estar bregando con eso y tratando de mejorar. Y es mejor, si algo nos incomoda de nuestros hijos, los que tenemos hijos adolescentes. Dios bendiga a los adolescentes y dele paciencia a los papás. Pero es mejor decirles las cosas directo. Que esto no me agrada, esto no me parece, este tema de horarios, qué sé yo. Porque si nosotros nos vamos con un silencio desafiante o molestos, los niños se pueden sentirse rechazados. Recuerde, cuando uno es niño, uno no entiende que nuestro papá o nuestra mamá está enojado por X o Y. Uno piensa que uno es el problema. Entonces podemos crear en ellos una herida. Y como le digo, con el tema de los hijos, realmente tenemos que ser tan cuidadosos. No son nuestros, Eduardo. Son del Señor, van a estar un tiempo con nosotros y luego se van a ir. ¿Y qué fuimos sembrando en ellos? Y esta cita te la voy a robar porque me encanta. Y me encanta porque sentí como que me pescaron allá donde dijimos. Un buen galón. Miren lo que dice, escuchen y miren, ¿verdad? Lo que dice Salmos 37:7. El sabio domina su enojo, el tonto. Proverbios 14:29. Bórrenlo del Salmo que me pasé a la otra. Repetimos. El sabio domina su enojo. El tonto no controla su violencia. Y muchas veces el violento siente que impuso y que dio esto, pero realmente es una actitud de tonto. Y mira, a mis 52 años me ha costado entender esto, pero me gustó. La segunda, que es el Salmo 37:7, dice: calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Esa comparación, Eduardo, perdemos tanto tiempo, amigo todoterreno, en estarnos comparando con lo demás. Y eso creo que sea un problema. Pero me quedo con el primero. Si tú eres violento, amigo todoterreno, eres tonto. Si yo soy violento, soy tonto. Entonces recordemos, cuando tengamos esas reacciones locas en la calle, en la oficina, en nuestra casa, y lo que nos estamos poniendo es un rótulo que dice el tonto. ¿Y cómo nos protegemos de esta ley del hielo? Bueno, aquí vamos a ir avanzando en todo esto. Dice, yo creo que una de las cosas es tal vez entender que nosotros no debemos ser como sentir esos antivalores de los demás, ¿verdad? El que nos ataquen con la ley del hielo es como un antivalor, ¿verdad? Entonces, sentir eso, que no nos ataquen, ¿verdad? Que no sentir lo que quieren que sintamos. ¿Y cómo bloqueamos esto nosotros? En nuestro cerebro, ¿verdad? Si viene Carlitos, si viene y se aísla y le digo yo, vos Carlos, mira, tenemos problemas para grabar el podcast de Todo Terreno. El Carlos me dice, no, mira, yo ya estoy cansado de esto, ya no me hables, y ya no me contesta el teléfono. Entonces, imagínense el problema que podría ser, porque ya nosotros no vamos a poder grabar el programa, ya no vamos a ponernos de acuerdo, ya no vamos a poder aprender con todos los amigos Todo Terreno. Y se vuelve una complicación donde, ¿qué es lo más fácil? Venir yo, ir a buscar a Carlos y decirle, mira, Carlos, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Ya no te quiero. Y a ponernos de acuerdo. Pero si nosotros dejamos pues si no querés, ya no hagamos el podcast. De todos modos, nos lleva un montón de tiempo, nos cansamos. O sea, también nos ponemos en una situación donde no deberíamos de estar y estamos dando paso a que todo esto se dé. Y lo mismo es en un contexto familiar. Lo mismo es cuando hacemos con nuestros hijos, con nuestra esposa. O sea, al final, ¿qué es lo que se vuelve esto? Un enojo, una pelea, que yo siempre lo he pensado. O sea, cuando los matrimonios llegan a que el esposo le pega a la esposa, o ahora se ve que la esposa también le pega al esposo. Hace unos días estaba un video donde la señora le pegaba con el casco al señor de la moto. No sé si lo vieron. Creo yo de que Era yo el del casco. Llegar a esto empezó con una cosa tan sencilla como hoy no te hablo porque me enojé contigo. Y de ahí fue creciendo y creciendo. Y fíjate, Eduardo, que en el tema del matrimonio, hace unos días platicaba con Karen, que cuando las parejas están enojadas dicen unas cosas, Eduardo, y está uno ahí enfrente y ya no te miran, ellos ya no te miran. Y yo le decía a Karen que una de las clásicas es, se calla, no sea maleducado porque ahorita estoy hablando yo, se calla, ¿verdad? Es una de las clásicas. Otra, Eduardo, es no me toque.
no me toque. Matrimonios ya de años, entonces yo molestaba a Karen, le decía, no me toques, este día le tocó desde la coronilla hasta el dedo gordo, pero ella, no me toque, respete. ¿Pero por qué? Porque están totalmente cegados. Uh-huh. Lo dijimos en una ocasión y en un podcast. ¿Por qué las parejas se gritan? Y se gritan, Eduardo, porque ya no se miran. Y si tú tienes una pared, tú ya no miras. Entonces es como no miras, ¿verdad, amigo todoterreno? Ya no te miro. Entonces grito más fuerte por si no me estás viendo. Entonces, como perdemos la visión, entonces activamos la boca, ¿verdad? Sí. Y gritamos mucho. Y fíjate, Eduardo, que en estos últimos minutos que nos quedan del podcast, quería hacer una paradita acá, porque dentro del matrimonio hay una situación donde uno tiene que aprender a soltar. Y es un término muy delgadito que te voy a platicar, pero hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa? Viene el esposo y ese día se levantó molesto, o porque tiene preocupaciones, o por lo que tú quieras. Tú en el caso de nuestras esposas o nosotros, lejos de activar como lo que él está careciendo en ese momento, la esposa decir, bueno, aquel está careciendo de paz ahorita, yo le voy a dar una dosis de paz. ¿Qué es lo que pasa, Eduardo? Se levanta enojado uno y al ratito ya está enojado el otro. Sí. Entonces ya se nos volvió un efecto multiplicador, porque entonces ya no tienes un esposo enojado, sino un esposo y una esposa enojada. Y después ya están peleando con los hijos. Entonces después y se vuelve un efecto multiplicador. Cadenita. Entonces lo que tenemos que aprender, y amigo todoterreno, a mí me cuesta esta parte, pero así es. Nosotros como varones, lamentablemente, sacerdotes de casa, tenemos que agarrar aire y ser nosotros los que contrarrestemos. ¿Verdad? Yo no sé si alguna vez te ha pasado que comes algo que te da una acidez tremenda, ¿verdad? Y uno toma un poquito de bicarbonato y sientes como que eso alcalino calma lo ácido, ¿verdad? Unos dicen que está bueno, que está malo, pero no es el tema de hoy, el bicarbonato. Pero así tenemos que ser nosotros. Cuando está aquello ácido, tiene que haber algo que venga a calmar esas emociones. Hemos aprendido que nadie nos va a hacer sentir mal, porque desde pequeño te dicen, o los psicólogos hoy, nadie te puede hacer sentir lo que tú no quieras sentir. Sí. Y se oye bien, pero lamentablemente no lo hacemos. Porque si tú vienes y me empiezas a decir cosas, mira, yo creo que vos sos un aquí, sos un allá, pero no a modo de construcción como pasa, digamos, entre nosotros, que vos me decís, mira, todo bien, pero esta y esta área, usted está mal, ¿va? O yo te puedo decir, mira, yo creo que esta y esta parte está loco, pues, ¿verdad? Uh-huh. Pero nos la decimos con cariño y sabiduría para crecer. Pero dentro del matrimonio, si viene tu esposa y te dice, vos estás mal en esto y esto, es como que te echaron fuego y gasolina, ¿verdad? Entonces, aprender a contrarrestar. Yo creo que parte del problema, Eduardo y amigo todoterreno, es de que perdemos nuestra identidad. Sí. Como hombres, como hijos del Señor, sobre todo. ¿Te recuerdas cuando hacíamos aquel ejercicio de, ¿y quién soy? Pues no sé quién soy. Bueno, pues yo soy fulano de tal, trabajo en tal lado, soy papá de fulano, hijo de tanto y bueno, esposo de fulanita. Eso nos crea identidad. Uh-huh. Pero cuando tú sabes la identidad que tienes en Cristo, puedes contrarrestar el ataque del enemigo en el matrimonio. No, y la verdad es que nosotros yo creo que lo que más debemos de entender de todo esto es que cuando nosotros aplicamos la ley del hielo, ¿qué es lo que queremos? ¿Desquitarnos? ¿Manipular al otro? ¿O demostrar que no tenemos empatía? ¿Verdad? Y creo que cuando nosotros hacemos esto, no nos damos cuenta de que estamos atacando a la persona que vive con nosotros, a nuestros hijos. Es que estamos atacando a quien nos quiere. Pero correcto. ¿Sabes qué, Eduardo? La palabra clave allá arriba cuando empezamos el podcast es de que es con la gente de tu vínculo, la gente cercana. Porque, por ejemplo, a ti te aplica la ley del hielo, el de Metra, porque los de Metra aplican la ley del hielo. La ley del hielo. Pero te ponen la multa y no te hablan. No, y se enojan. O sea, te ponen la multa y enojado, ¿verdad? Entonces, cuando la gente no está en tu círculo y te aplica la ley del hielo, no te importa. ¿Verdad? Que es lo que pasa con los de Metra, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando está dentro del círculo, sí. Duele. Ahora, Eduardo, yo creo que el tiempo nos ha consumido la primera parte del podcast y yo creo que nos vas a regalar una segunda parte. Pues yo creería que sí. Definitivamente que sí. Amigo todoterreno, lo que te queremos pedir es que no nos apliques la ley del hielo para el próximo podcast y que podamos estar en la segunda parte. Recuerda que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. No nos apliques la ley del hielo y te esperamos en la segunda parte de la ley del hielo.